A este punto sabemos que ha fracasado el intento de aprobar una constitución espantosa en Chile y que ha sido muy significativa la decisión que ha tomado la mayoría del pueblo chileno, ¿no? Como saben ustedes, 3 años antes de este esperpento, que alguien se atrevió a ponerle el nombre de Constitución en el título, Chile masivamente había votado por una nueva Constitución, por la necesidad de una nueva Constitución. Y por supuesto los analistas políticos dicen que querían una constitución que no hubiera tenido un origen pinochetista como la que existía desde 1980, y el darle toda esta connotación política de que provenía de la dictadura, etc., era en realidad un argumento falaz y un argumento emocional, ¿no? De vincular una constitución que en muchos aspectos había funcionado muy bien y que, más importante todavía, había sido modificada en numerosos aspectos durante la democracia, ¿no? Entonces, el creer que, o tratar de argumentar, como hizo la izquierda y fracasó en hacerlo, de que esta era una constitución pinochetista, o tener un micropresidente, o sea, un presidente enano humanamente, como es Petro en Colombia, decir que Pinochet había resucitado, insultando a la mayoría de los chilenos, él es completamente falso, ¿no? El problema es que existía una coyuntura social muy grave en Chile y mucha gente creía que el Estado, que según la antigua constitución chilena, digamos la de 1980, tenía un papel subsidiario, es decir, lo que la iniciativa privada no podía resolver, debía resolverlo el Estado, que creían que el Estado tenía que tener un papel más importante y alejarse, digamos, de la total economía de mercado, que dicho sea de paso, contribuyó a convertir en Chile en la nación de lejos más desarrollada de América Latina, ¿no? Y acá estoy hablando de hechos, no estoy tratando de elogiar. O sea que lo que tú estás diciendo es que Pinochet... No estoy diciendo nada más que lo que estoy diciendo. Chile ha sido la nación con mejor desarrollo económico, más estable y económicamente más atractiva para la inversión extranjera por más de 20 años. ¿No? Sin embargo, esta revuelta social, que tenía por un lado un elemento de tremenda frustración de la población y por otro lado el oportunismo de las gallinas, ¿no? Las gallinas que no están dispuestas a participar en el sistema político de forma legítima, de forma democrática, pero sí salen a tirar cócteles Molotov, a aprender a crear incendios, a salir y gritar y a entretenerse con la destrucción, ¿no? Y peor todavía, creerse moralmente superiores porque han, entre comillas, protestado, ¿no? Entonces, esta mezcla hizo que un Congreso completamente acobardado y con un presidente como el presidente Piñera, que Dios lo bendiga y permita que tenga una ancianidad larga para arrepentirse y que no vuelva a la política para no costarle a la nación esa mezcla de cobardía e incompetencia que llevó a la situación en la que está Chile. Decidió crear una asamblea constituyente, y esta asamblea constituyente, por decisión de un Congreso presionado, ¿no?, acobardado e instigado por un presidente cobarde y sin salida, creó unas normas de elección, ¿no? O sea, había que darle obligatoriamente un número de cupos a las naciones indígenas, a las naciones mapuches, con los cuales ya se estaba diciendo que, mira, los pueblos originarios son tan menos cosa que
que el pueblo del resto de Chile, que necesitan que les demos su jardín de infancia, ¿no? Su kindergarten, ahí, su cajita de arena para que puedan jugar. Esa es la falta de respeto que había de fondo en lo que se creía una iniciativa muy progresista, ¿no? Valga decir, entre paréntesis, que obviamente en la Araucanía, es decir, en la región en Chile que tiene la mayor presencia de nativoamericanos, el bodrio indignamente llamado Constitución perdió una distancia, por una diferencia mucho mayor que en otras regiones, ¿no? Pero el sistema también permitía que, en vez de caminar a través de los partidos, la decisión política se tomara a través de las organizaciones autocreadas, ¿no? Y es decir, un grupo de independientes, cualquier persona podía participar, podía hacer propaganda y salir adelante, ¿no? Y terminar formando parte de las personas que tenían que escribir la Constitución, ¿no? Los analistas que reaccionaron a los primeros resultados, como son normalmente las personas educadas chilenas, escogen muy bien sus palabras y escogen muy bien los adjetivos, ¿no? Entonces, nunca dijeron bodrio, nunca dijeron locura, nunca dijeron estupidez o cualquier otra palabra que le hace justicia al esperpento que escribieron. Dijeron palabras dedicadas que era más bien una plataforma política más que una constitución. ¿Qué cosa significa esto traducido al castellano común y corriente? Que los tipos que entraron a la constituyente, incluyendo la señora que se disfrazaba de Pikachu en la asamblea, o de el que se disfrazaba con un traje inflable de Tyrannosaurus Rex porque él decía que no había ido a la constituyente a escribir o proponer nada, sino a entretener a la gente. O el sujeto que basó toda su campaña política diciendo: antes de que termine de morirme de cáncer, quiero cambiar Chile, y nunca tuvo cáncer. No, había mentido descaradamente. ¿Cómo ese tipo puede decir, bueno, en realidad no tuve cáncer, y no irse a la cárcel? O podemos hablar del gran progre que consideró que Chile merecía verlo desnudo en su ducha y en una votación virtual prendió su cámara mientras él se estaba duchando, ¿no? ¿Cómo negarle al pueblo chileno su panza y su barba mal cortada? Entonces, un sujeto como este es no solamente, digamos, el detrito pues extremo que uno puede mencionar, ¿no? Sino la banda de narcisistas que entraron y que, como decían finamente los comentaristas chilenos, trabajaron más en una plataforma política que en una constitución, no sabían nada de leyes, nada de leyes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú decides, como el esperpento abominable de constitución, tú decides que los niños en el vientre materno no van a tener ningún derecho, con lo cual se legalizaba el aborto hasta el momento mismo del parto. Y por si acaso, la crítica de izquierda decía, ese fue un mito creado por la derecha y por los antiaborto. No, el texto de la Constitución dice se reconoce la total libertad y autonomía de la mujer, etcétera, etcétera, y no establece ningún límite al aborto. ¿Sabes lo que significa cuando pones eso en la Constitución? Porque no es una plataforma política. En tu plataforma política tú puedes decir, como decía un vals peruano, y nosotros queremos que las corvinas, un pez de mucha calidad, ¿no?,
sobre las olas naden ya fritas con su limón. Eso decía la canción. Eso lo puedes poner en una plataforma política. Yo prometo que nadie va a tener que trabajar y todo el mundo va a recibir pues sus 30 kilos diarios de comida y vouchers de entretenimiento. Pero no lo puedes poner en una constitución. ¿Sabes por qué? Porque estos ornitorrincos no tomaron en cuenta que la constitución es la primera y última instancia legal y que en consecuencia todas las leyes de la nación se tienen que escribir en base a una constitución establecida y aprobada. Y en la larga tradición chilena de aprobar, de convocar y aprobar plebiscitos, el rechazo de esta constitución es el signo viviente de las aberraciones que contenía. Se establecían derechos para el medio ambiente, derechos al medio ambiente, derecho para los animales a vivir bien, a ser cuidados, a ser reconocidos como seres sientes o sintientes. Sentient es en inglés, pero utilizaron una palabra para decir que son seres que sienten igual que los seres humanos. Y en consecuencia, legalmente, ¿qué cosa significa? Significa que si la Constitución le reconoce derechos a estar bien alimentados, limpiecitos, bien tratados a todos los animales, y es buena intención, ¿no es cierto? No es mala intención. Yo tengo mi perrito, yo no quiero que esté enfermo ni que esté mal cuidado, para eso me encargo yo. Pero para eso no necesito una Constitución que establezca el derecho para que un día que mi perro chilla, pobrecito, porque le cayó algo mal de la comida, me venga la policía a arrestar porque la Constitución chilena puede considerar que yo estoy abusando de esto. O porque un grupo de árboles en una región no pueden ser defendidos por un abogado porque la naturaleza también le asignaron derechos, ¿no? Protección para absolutamente todo lo que el chileno le basta con nacer en Chile, no necesita hacer nada más para recibir todos los beneficios, como dice, de la cuna a la tumba, y con proyectos que simplemente hubieran significado almorzarse el Producto Bruto Interno chileno y convertir la nación en una nación estatista. De más decir que, por ejemplo, estaban completamente independizados y reforzados y protegidos y ayudados toda la comunidad LGBTQE, FGH y JK, y además estaban protegidos todos aquellos que querían redefinir su género de acuerdo a su propia voluntad. Entonces, una constituyente que tiene más de 330 artículos, ¿no? Es un bodoque, y que la izquierda ha dicho la culpa por la cual la constituyente perdió es la desinformación de la prensa, porque exageraron la autonomía que se le daba a las naciones autónomas nativas, originales, porque la Constitución decía que se las reconocía como naciones, se les daba potestad de veto, o sea, una minoría poblacional, una minoría que debe tener todos los derechos del resto de los chilenos, ¿no? Pero que porque simplemente son los pueblos originarios, la Constitución les concedía poder vetar leyes. O sea, una ley pasaba por mayoría, pero resulta que los representantes del pueblo mapuche decían, no queremos esa ley, y la ley se paralizaba, no había cómo negociar. Entonces, luego, a estas naciones se les concedía utilizar sus propios métodos de aplicar justicia, muchos de los cuales son bastante bárbaros, dicho sea de paso, ¿no? Pero se les daba el derecho a aplicar su propia justicia. Y Chile se la reconocía como un Estado plurinacional. Para esto, por si acaso perdieron por poco propuestas para cambiar la bandera, cambiar el himno nacional, que no hubiera un himno nacional, que cada región o cada etnia y tuviera su propio himno nacional. O sea, se quedaron en el camino cosas infinitamente más locas, ¿no? Entonces, ¿qué fue esto? Fue un millonario
multimillonario gasto del erario chileno por 3 años para que una caterva de narcisistas desquiciados se entretuvieran diciendo cualquier locura que se le viniera a la cabeza, y como dominaban 2/3, no necesitaban ni siquiera a la izquierda moderada ni necesitaban a los conservadores. Simplemente podían decir lo que se le daba la gana. El dinosaurio ahí, el tiranosaurio Rex, el Pikachu, ¿no? el exhibicionista, ¿no? y el falso cáncer, podían decir lo que se le da la gana, aplaudirse entre ellos, salir a comer rico, ¿no? Unas caldúas por ahí, unos locos con mayonesa, todo a cuenta del erario. ¿Para qué? Para que terminemos en esto, para que terminemos en este papelón. Entonces, esta no ha sido una victoria del movimiento Pro Vida, ha sido una victoria del movimiento Pro Vida. Esta no ha sido una victoria de los derechos de la familia, ha sido una victoria de los derechos de la familia. Fundamentalmente, sin embargo, ha sido una victoria del sentido común chileno. Y tenemos que alegrarnos que todavía la mayoría chilena tiene sentido común, porque el sentido común es el principal aliado de los auténticos valores universales y de la fe. Que tengas un buen día.